Bueno, esta va a ser la primera parte de la presentación. Vamos a exponer sobre el cálculo pi y la exposición va a estar dividida en tres partes: sintaxis, semántica y técnica de bisimulación. Esta primera parte va a ser sobre sintaxis. Entonces, el cálculo pi es un modelo formal para la especificación, análisis y verificación de sistemas compuestos de procesos concurrentes de comunicación. La computación compuestos de procesos concurrentes de comunicación. La computación concurrente es modelada como procesos comunicándose sobre canales compartidos. Los procesos son denotados por letras mayúsculas, procesos o procedimientos como P, Q y R mayúscula, y los canales con letras minúsculas como A, B, C, D, X, Y, Z. Las interacciones de lectura y escritura sobre los canales van a estar denotadas por un prefijo alfa, acá. Aquí podemos ver las definiciones básicas del lenguaje. Una C o un canal con un macrón encima significa escriba la variable que le continúa, en este caso x, sobre el canal C. Sin el macrón va a significar lea una variable x a través del canal C. Y vamos a dejar como letra reservada tau para decir que no va a haber interacción. En el caso de los procesos, el proceso más sencillo es el proceso vacío, que va a ser representado por un cero. También tenemos procesos con prefijo, en este caso alfa, como alfa fue definido aquí arriba. La composición concurrente va a ser simplemente con este operador de una línea, que a veces es el OR, que por eso es que este cálculo va a estar tan dirigido a la concurrencia, por lo simple que es expresarla. Algo a denotar es que el cálculo pi es no determinístico, entonces la suma va a decir la escogencia no determinística entre p o q exclusivo. Se ejecuta p o se ejecuta q. A través de este operador como VC, lo que estamos diciendo es que vamos a crear un nuevo canal C en el cual su alcance va a estar restringido a P. Más adelante vamos a hablar bien de esto. Las condicionales: si comparamos dos canales, entonces ejecute un P a través del match, y el contrario, que si son diferentes, entonces ejecútelo en el mismatch. Aquí se invoca un proceso y aquí se declara un proceso. Estos últimos dos vamos a hablarlos un poquito más adelante. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo de la expresión del cálculo pi más sencilla, que es sobre un canal A vamos a leer un X, luego vamos a ejecutar P. En paralelo con sobre el canal A vamos a escribir B y luego ejecutar Q. Entonces este proceso se encuentra bloqueado esperando a otro proceso a realizar la lectura de un valor sobre el canal A, el cual será tomado por la variable X cuando se ejecute la comunicación. Y este otro, en Q, se va a encontrar bloqueado esperando a otro proceso leer el valor B sobre el canal A antes de proceder a hacer Q. Se puede ilustrar la comunicación sincrónica. Entonces, después de la interacción de estos dos, que podemos ver acá un diagrama, tenemos el que está escuchando, el que está leyendo. De forma gráfica, lo que estamos viendo es que este proceso de acá está mandando como información el canal B a través del canal A al proceso P. Y parecido al cálculo lambda, vamos a decir que se va a ejecutar P con toda instancia de X reemplazada por B, y en concurrente se va a ejecutar Q. Entonces los corchetes quieren decir, por comprensión, que toda instancia libre del canal X en el proceso P será reemplazada por B, que fue suministrado, y P y Q se ejecutan. Un segundo ejemplo sencillo va a ser este, en el que ahora tenemos tres procesos concurrentes. Entonces se podría analizar la expresión como un cliente, esta expresión de la izquierda, esperando respuesta de un servidor, que podría ser la expresión del medio, el cual planea entregarle un servicio en forma de un canal sobre el cual el usuario va a poder interactuar con la expresión de la derecha. Entonces los tres procesos actualmente se encuentran corriendo en paralelo con lectura bloqueante. Eso quiere decir que el programa se detiene y no puede continuar hasta que eso se cumpla. Podemos ver el desarrollo de esto gráficamente en la siguiente imagen. Entonces, el proceso cliente se encuentra en espera, leyendo en el canal A. El proceso servidor entonces va a escribir a través del canal A y va a entregar B, como lo vemos acá gráficamente. Entonces, el proceso P pasa a reemplazar todas sus instancias de X por B, y Q continuará con su ejecución normal. Pero ahora veamos cómo es que P tiene activo un canal en B con el que puede interactuar con el tercer programa, porque ahora este va a reemplazar todas las instancias de X con B, y B precisamente es lo que está leyendo el tercer proceso.
Entonces, estos dos van a poder interactuar en vivo, claro, potencialmente P teniendo algo que hacer con B o con lo que estaba escuchando antes de ejecutarse. Podemos ver vestigios de un canal A por el cual se pasó algo y de un canal B porque precisamente Q tiene conocimiento de B, que es el mismo B que este proceso va a utilizar. Eso no se ve de forma explícita en las expresiones del cálculo pi, pero acá podemos verla en este diagrama. Entonces, ¿en qué acaba esto? En que P se ejecuta reemplazando instancias, Q se ejecuta y B a través del canal B el tercer proceso está esperando una lectura Y para luego ejecutar R. Entonces vamos a hablar de variables vinculadas, libres y vinculadas. Las variables que se utilizan en la expresión, en una expresión como alfa, como lo que definimos anteriormente, vamos a clasificarlas en dos grupos, libres y vinculadas. De manera muy formal, las variables libres son aquellas definidas recursivamente a través de la tabla que está frente a ustedes. Entonces, el proceso vacío no tiene ninguna variable libre. La escritura de X para luego ejecutar un proceso P quiere decir que las libres son A, son X y todas las libres de P. La lectura es diferente porque en este caso solo A va a ser libre y todas las variables libres de P excepto por X, que es lo que la lectura de A está esperando. Cuando tenemos dos procesos corriendo concurrente o en paralelo, vamos a decir que las variables libres no vinculadas de ellas son todos los libres de P y las libres de Q. Si recordamos, este operador hace referencia a la declaración de un nuevo canal y luego la ejecución de P. La variable libre en este caso va a ser todos los libres de P sin contar X, lo que quiere decir que X ya es vinculada por complemento. Y este último operador no lo he dicho, no lo he explicado específicamente, pero por ahora hagamos de cuenta que es una concurrencia infinita, para que se hagan la idea. Y de la misma forma que la concurrencia, queremos decir que son todos los libres de P y Q, o sea, en este caso, todos los libres de P. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de forma formal. Entonces, vamos a decir fn como free names y luego le mandamos un parámetro a la función y esto nos va a retornar el conjunto de las variables libres. Y bn bound names, lo mismo, le pasamos un proceso y nos va a retornar el conjunto de las variables vinculadas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de que leer para luego no hacer nada implica que la libre es A, leer para luego no hacer nada, las vinculadas es X. Si omitimos este prefijo de luego no hacer nada, que se va a dar como un dado cuando no se tenga de forma explícita, no cambia. Y este último tenemos que las libres de la escritura son ambas, por lo tanto las vinculadas de la escritura es lo mismo que las libres de Tao, que es lo mismo que las vinculadas de Tao, que es lo mismo que el conjunto vacío. Bueno, de forma menos formal, esto hace referencias al alcance de las variables. Un nombre de un canal puede no referirse al mismo canal si se encuentran en diferentes alcances o en inglés scopes. Las variables libres son aquellas que en una expresión no hacen referencia a un canal ya definido, sino que son variables que se van a poder reemplazar cuando llegue cierta información y que no necesariamente hacen referencia a ser las mismas en diferentes procesos en paralelo. Por el contrario, las variables que estén vinculadas hacen referencia a aquellas que existen y son nombres unidos o vinculados a toda mención de ellas en el alcance siguiente. Entonces, se puede hacer un ejemplo para explicar esto bien, que es, si tenemos la lectura sobre un canal C, que nos va a llegar una información X, y luego decimos que queremos escribir este X sobre un canal D, y luego ejecutar P, es de notar que en este caso nos referimos a la misma X, que es decir, que lo que yo estoy recibiendo aquí a través del canal C es lo mismo que yo estoy escribiendo a través del canal D antes de ejecutar P. En este caso, que si se dan cuenta solo invertimos el orden, ya no podemos afirmar lo mismo. Vamos a escribir sobre un canal C algún canal X y vamos a mandar esa información. Y luego estamos esperando una información a través del canal D que vamos a llamar X. Pero en este caso demos cuenta, este X queda vinculado a todo lo siguiente, mientras que este X de la escritura no queda vinculado. Por eso decíamos que en la escritura esta es libre, mientras que en la lectura esta no es libre. Entonces, la lectura en ambos casos lo que va a hacer es vincular X a lo que le sigue, porque todo lo que le sigue, cada vez que se refiere a X, lo vamos a reemplazar por lo que nos llegue a través de este canal. Bueno, ahora vamos a hablar de congruencia estructural. Entonces vamos a decir que dos expresiones son estructuralmente congruentes y representan el mismo proceso, siendo sintácticamente diferentes. Por ejemplo, consideremos las diferentes formas en las que se puede ejecutar congruencia estructural. Entonces,
no ejecutar, en la que podemos dar cuenta de la congruencia estructural. Nuestro primer ejemplo va a ser la alfa conversión. La alfa conversión hace referencia precisamente a que cuando una variable es vinculada, como en este ejemplo, podemos decir que A va a llamar de diferentes maneras lo que le llega y, aunque sintácticamente es diferente, semánticamente significa lo mismo. A través de A nos llega un canal X y luego vamos a escribir el canal que nos llegó sobre un canal B, que es lo mismo decir que sobre un canal A nos va a llegar un canal Y y luego vamos a escribir el canal Y que nos llegó sobre B. Son exactamente lo mismo a la hora de que hacen, pero hay errores a la hora de poder hacer esta alfa conversión. Por ejemplo, no podemos convertir esta expresión a que lo que nos llegue es B, porque lo que estamos escuchando en el canal A lo vamos a llamar B y luego a B lo vamos a mandar sobre sí mismo. No es que esté mal, no es que sea imposible, pero no significa lo mismo que esta primera expresión. Entonces hay límites para la alfa conversión. El siguiente método es las reglas de monoide para la concurrencia y la selección no determinista. Estas se pueden ver casi como una teoría de grupos o como las propiedades del álgebra. En este caso es que la concurrencia entre P y Q es lo mismo que la concurrencia de Q y P, que por agrupación P concurrente con Q concurrente con R es lo mismo que P concurrente con Q concurrente con R, que la concurrencia entre P y el proceso vacío es lo mismo que suele hacer P, que la elección no determinística entre P y Q es lo mismo que la elección no determinística entre Q y P, que la agrupación por elecciones no determinísticas es lo mismo, como vimos ahorita con la concurrencia, y que la selección no determinista entre un proceso consigo mismo es lo mismo que solo haber dicho ese mismo proceso. Aquí tenemos la regla del desenvolvimiento, de desenvolverse, en inglés un folding law, que es leer un vector y, que luego vamos a hablar un poquito cómo sirve eso en este cálculo. Es lo mismo que haber dicho que va a ser un proceso en el cual yo voy a reemplazar todas las instancias de un vector X con un vector Y si nosotros declaramos, definimos que el proceso A que espera un vector X es lo mismo que un proceso P. Pueden verlo un poquito más tiempo, se van a dar cuenta que de hecho dice una cosa útil, pero lógica o trivial. Vamos a ver las reglas de la extensión del alcance, que estas son muy utilizadas, que es que crear un nuevo canal para no hacer nada es lo mismo que simplemente no hacer nada. Crear un nuevo canal en la concurrencia puede ser lo mismo que hacer el primer proceso concurrente con el segundo, en el cual el canal solo es creado con el segundo, si el canal que se está creando no pertenece a las libres del primer proceso. Por eso era importante la definición de variables libres y variables vinculadas. Tenemos lo mismo, bueno, el símil para la elección no determinista, y es que crear un canal para una elección no determinista puede ser lo mismo que crear un canal para la segunda de un no determinista si precisamente el canal que se está creando no pertenece a las variables libres del primer proceso. Tenemos también lo mismo para los símiles entre las siguientes dos, que es con el match y el mismatch, y es que si vamos a crear un nuevo canal X y si U va a ser igual a B, entonces se va a ejecutar P, puede ser lo mismo que si U es igual a B, entonces cree un canal X para P, si este canal que estamos creando X no pertenece a U ni a B, es decir, que no estamos comparando, que la invocación de este canal no está en la comparación. Lo mismo para el mismatch. Y esta última nos dice que son conmutativos, que crear un canal X, crear un canal Y para luego ejecutar P, va a ser lo mismo que crear un canal Y, crear un canal X y luego ejecutar P. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de reducción entre comillas. Entonces tenemos dos procesos, uno que lee un canal X, luego lo escribe sobre B y luego no hace nada. El otro crea un canal B, el cual manda a través de A y luego no hace nada. Entonces no podemos aplicar la regla del alcance tan sencilla, esta que vimos acá, porque tenemos una condición. Recuerden que X no puede pertenecer a las variables libres del primer proceso. Entonces, lo que vamos a hacer para, asumiendo, esta flecha es una alfa conversión, estamos asumiendo que la variable del primer proceso es libre, entonces vamos a cambiar esto por D. Entonces, es la misma expresión, solo que vamos a decir que el canal que vamos a crear se va a llamar D. Entonces, ahora sí podemos utilizar esta regla porque podemos asumir que que D no pertenece a las libres de acá. Entonces podemos aplicarla. Entonces tenemos un canal D que se crea y luego las mismas dos expresiones en paralelo sin la creación del canal D.
A está escuchando y lo que le llegue lo va a llamar X para luego mandar ese X sobre un canal B y luego no hacer nada. Y el otro va a escribir el canal D que precisamente creamos acá fuera de todo y lo va a mandar a través de A y luego no va a hacer nada. Entonces, si se acuerdan, Tao, lo que vamos a decir es una abreviación para la nada, para la expresión alfa nada. Lo que queremos decir es que un proceso Tao es el desenvolvimiento natural de la expresión sin input desde de por fuera. Esto nos da resultado que precisamente se mandó la variable de a través de A la recibió, entonces aquí solo queda el proceso nada, y aquí tenemos que lo que recibía A, que se llamaba X, iba a ser reemplazado en P con toda instancia de X por lo que le llegara, que en este momento es D. Entonces se crea un canal D, se manda D sobre B, luego se hace nada, en paralelo con hacer nada. Sabemos por congruencia estructural que en paralelo con hacer nada es lo mismo que solo esta primera expresión, entonces tenemos que es lo mismo que crear un canal D y luego mandar ese canal D sobre B. Por eso le ponemos entre comillas reducción. Luego vamos a ver otras reglas de reducción sintáctica, pero aquí lo que queremos decir es que estas son exactamente lo mismo. O sea, esta expresión en paralelo y simplemente decir que está creando un canal D y luego lo está mandando sobre B es exactamente lo mismo. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de ejecuciones y invocaciones, que lo vimos rápidamente antes. Aquí la ejecución vamos a definir una función ejecutar x como x que está escuchando un y y luego va a escribir sobre y. Ahora, cuando no hay nada después nos referimos a lo que se está mandando sobre y, no importa. No es algo importante que se vaya a utilizar en procesos subsecuentes, entonces no vale la pena ponerle un nombre. Lo mismo con la lectura, porque también estamos definiendo a de x como declarar un nuevo canal z, luego escribir z sobre un x, que es precisamente el parámetro que le mandamos a la función, en paralelo con recibir en z algo que no importa y ejecutar un p. P en este caso puede ser cualquier cosa. Y este último, que lo vimos rápidamente en la tabla de libres, es signo de exclamación P declarado como P paralelo con signo de exclamación P, es decir que esto es recursivo y este operador se utiliza bastante. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Si tuviéramos un P igual a el signo de exclamación, una función que escucha, simplemente está escuchando, podemos decir que si ponemos en paralelo P con otro proceso Q, que digamos que en este caso vamos a decir que Q lo que va a hacer es escribir sobre el canal A sobre el cual este está leyendo, entonces tenemos que es en paralelo escribir un Y sobre A con un signo de exclamación A que siempre está leyendo. Entonces por la misma definición recursiva del signo de exclamación, esto es lo mismo que leer A con paralelo con signo de exclamación de leer sobre A, en paralelo con lo que era Q. Por las reglas de congruencia estructural podemos reacomodar esto para decir que se escucha sobre A un X, en paralelo con se lee un Y sobre el canal A, en paralelo con el signo de exclamación de escuchar A través del desenvolvimiento Tao de la expresión, estos dos, aquí se mandó Y sobre A, aquí se recibió y no queda hacer nada, porque recordemos que es implícito decir que luego se hace el proceso cero. En paralelo con el signo de exclamación A, que si recordamos, esto es congruente estructuralmente con solo decir que se está haciendo el signo de exclamación A, que es lo mismo que P. Entonces, el paralelo entre P y Q es lo mismo que solo hacer P. Esto se utiliza, por ejemplo, para decir que tenemos un proceso que siempre está leyendo. Es una de sus utilidades, pero hay muchas más. Entonces, lo último que vamos a hablar en este caso va a ser una extensión, que va a ser el cálculo pi poliádico. Entonces, el cálculo pi poliádico lo que trata de decir es como, ¿y si yo quisiera escribir sobre un canal un vector de objetos? No decir que voy a mandar uno, luego otro, sino que se va a recibir todo un vector rápidamente. Entonces lo podemos escribir de este modo. Escribir sobre C, entre corchetes triangulares, todo el vector, luego ejecutar P, en paralelo con, y lo mismo, quiero escuchar un vector. Entonces quiero escuchar un Y sub 1 hasta un Y sub n y luego ejecutar un Q. Y que el desenvolvimiento Tao sea simplemente hacer P en paralelo con Q, donde en Q vamos a reemplazar toda instancia de Y hasta Y sub n con X hasta X sub n. Entonces, algo que podríamos decir rápidamente es que es muy sencillo porque solo es escribir x sub 1, luego x sub 2, luego x sub 3, luego x sub 4 y es lo mismo en el otro porque solo es leer y sub 1, leer y sub 2, leer y sub 3, leer y sub 4 y sucesivamente. Esto tiene una pequeña falla, entonces aquí está una versión simplificada de cómo eso se arregla y es que para la escritura tenemos que crear un nuevo canal, que es lo primero que vamos a hacer es mandarlo. Vamos a mandar al canal que acabamos de crear y luego sobre ese canal vamos a escribir todo el vector y luego ejecutar P. Y el de lectura va a ser algo parecido. Va a estar escuchando sobre este canal algo que le llegue, que también se va a llamar D, y una vez le llegue D, va a escuchar sobre el primer objeto del vector, el segundo y así hasta el enésimo, para luego ejecutar Q.
Esta es una expresión porque muchas veces en programas más grandes se necesitan poder mandar información de forma más comprimida y que la notación no sea tan extensa. A continuación, seguiremos con la segunda parte de la exposición, la semántica operacional. ¿A qué se refiere esta? Bueno, podemos definir la semántica operacional del cálculo pi como un sistema de transiciones etiquetadas donde las expresiones de un proceso pueden evolucionar, modelando el cálculo sobre el tiempo de acuerdo con un conjunto de reglas de inferencia estructural bien definidas. Cuando el sistema evoluciona de un estado P a un estado Q de acuerdo con la etiqueta alfa, lo podemos escribir así. Entonces nos preguntamos, ¿qué denota alfa? Bueno, esta denota la interacción con el entorno que rodea la ejecución del proceso. Veamos esta expresión. Entonces aquí podemos ver cómo el proceso P está bloqueado y este puede convertirse en solo P cuando antes realiza la lectura del valor X antes de proceder a P. Esto solo si el entorno permite que el valor X sea enviado sobre el canal A. De manera más general podemos usar un prefijo alfa para abarcar las posibles acciones en que un proceso del cálculo pi puede evolucionar. Entonces, esto lo que nos indica son las infinitas maneras en las que un proceso puede evolucionar de acuerdo al entorno en el que esté. Entonces nos preguntamos, ¿existen reglas que estructuren la semántica operacional del cálculo pi? Bueno, la respuesta es sí, pero entonces, antes de enunciarlas debemos destacar que las reglas de la semántica están compuestas de dos partes, precondiciones y consecuentes. Entonces, las precondiciones las encontramos sobre la línea horizontal. Entonces, como vemos, prefix no tiene, pero struct sí tiene. Estas son las precondiciones bajo las cuales cada transición puede ocurrir. Y las consecuentes especifican cómo la expresión de un proceso puede evolucionar en otro y se encuentran bajo la línea horizontal. Entonces, vemos estas y vemos estas. Entonces presentamos las reglas de la semántica operacional del cálculo pi, que próximamente serán utilizadas. Entonces vamos a ver la regla prefix. Entonces, lo que la regla prefix nos dice, como veíamos antes, entonces no posee precondiciones y especifica que cualquier proceso con prefijo alfa puede convertirse en p mediante el uso de una transición con etiqueta alfa. Entonces ahora veamos la regla struct. Entonces, la regla struct es la regla que formaliza la intuición de la forma sintáctica de la equivalencia de procesos para la congruencia estructural, como lo vemos acá. Entonces, teniendo un proceso P con una transición con etiqueta alfa, esta puede convertirse en un proceso Q, en Q', siempre que el proceso P' sea estructuralmente congruente con P, como lo vemos aquí. Y de la misma manera aplica para el proceso Q. Entonces son estructuralmente congruentes con Q'. Entonces esto es lo que nos dice la regla struct. Si se cumplen estas precondiciones y su parte de consecuentes. Entonces ahora miremos la regla sum. Entonces esta lo que nos dice es que cada expresión donde un proceso P con una transición alfa se puede convertir en P'. Entonces, esta expresión puede evolucionar de dos maneras. Entonces, la primera es esta y la segunda es esta. Siempre y cuando entonces tengamos una transición con etiqueta alfa. Entonces, ahora miremos la regla match. Entonces, esta expresa que siempre que se cumpla la precondición de que el proceso P se convierte en P' bajo la transición alfa, entonces, dada esa composición de partes de la expresión, las consecuentes donde x es igual a x, entonces la expresión del proceso P se convertirá en P' bajo la transición con etiqueta alfa. Entonces, ahora miremos la regla mismatch. Entonces, esta lo que nos expresa es que siempre que se cumpla la precondición de que el proceso P se convierte en P' bajo la transición con etiqueta alfa, entonces se debe cumplir también que x sea diferente de y entonces dada la composición de partes de la expresión, las consecuentes donde x es diferente a y, entonces el proceso P se convertirá en P' bajo la transición con etiqueta alfa.
Ahora miremos la regla par. Entonces nos dice que dadas las precondiciones de que P se convierte en P' bajo la transición con etiqueta alfa, entonces miramos que las variables, la intersección de variables libres y vinculadas debe ser vacía. Entonces, si estas precondiciones se cumplen, se especifica que el proceso independiente para un proceso P que interactúa con el entorno cuando es parte de un proceso concurrente, como el dado en esta expresión, entonces si tiene una transición con etiqueta alfa, este entonces puede evolucionar de esta manera: P' con, con un proceso concurrente Q. Ahora la regla COM. Entonces esta nos dice que dadas las precondiciones de que P se convierte en P' donde, con una etiqueta donde ésta se interpreta como la lectura de un valor X sobre un canal A, y también tenemos esta expresión en donde el proceso Q se convierte en Q' bajo la transición de esta etiqueta, donde esta etiqueta lo que es, como la podemos interpretar, es la escritura de un valor U sobre un canal A. Entonces lo que nos dice esta es que especifica que ambos procesos P y Q pueden progresar sincrónicamente como resultado de la comunicación entre ellos sobre el canal compartido A. Esa es la conclusión de la regla COM. La regla RES entonces nos dice que dadas las precondiciones en donde el proceso P se convierte a P' bajo la transición con etiqueta alfa, en donde X no puede pertenecer a alfa, entonces lo que nos quiere decir eso es que si por ejemplo tuviéramos un canal A o B o C en donde estos pudieran ser X, entonces esta regla no aplica. Entonces acá vemos que se crea un canal, pero un canal X, pero que está restringido a P. Entonces, bajo la etiqueta alfa, entonces podemos transformar que esta expresión se convierta en esta, en donde P ahora es P' y ocurre lo mismo, se crea un canal X, pero tiene solo alcance restringido a P'. Entonces ahora veremos las reglas adicionales en donde encontramos las reglas open y la regla rcom. Entonces, primero vamos con la regla open. Entonces, dadas las precondiciones en donde P se convierte en P' bajo la transición con una etiqueta en donde ésta describe la escritura del canal X sobre el canal A, y en donde además debemos tener la precondición en que A tiene que ser diferente de X, o el canal que utilicemos tiene que ser diferente a X. Entonces esto nos especifica que se crea un canal con nombre X pero con alcance restringido a P, y entonces dada una transición en donde como podemos interpretar esta etiqueta es como la creación de un canal X que se escribe sobre el canal A para el entorno del proceso P, y entonces esta expresión se convierte en P'. Entonces ahora miremos la regla RCOM. Entonces esta está diseñada para aplicar la derivación en donde tengamos la comunicación de canales restringidos. Entonces ahí ya los tendríamos habilitados, o sea, la comunicación de canales restringidos entonces estaría habilitada. Entonces esta regla asume que el canal restringido U no está libre para las ocurrencias en P, con el fin de que las apariciones de U no sean capturadas en esta expresión. Entonces tenemos las precondiciones en donde el proceso P se convierte en P' cuando está bajo una transición en donde se hace la lectura de un valor X sobre un canal A, y entonces tenemos también la expresión Q que se convierte en Q' cuando está con una transición con esta etiqueta en donde esta etiqueta se interpreta como la creación de un canal U y que se va a escribir sobre el canal A para el entorno de Q. Y como también podemos ver, entonces el resultado sería que tendríamos dos procesos concurrentes P y Q
que se convierten en la siguiente expresión. Entonces, esta es lo que como podemos interpretar esta expresión, es la creación de un canal U con alcance para el proceso P' y para el proceso Q'. Bueno, entonces miremos este ejemplo en donde esta expresión puede convertirse en esta expresión, ¿no? Pero entonces nos preguntamos cómo hicimos para que de esta transición, con esta transición nuestra primera expresión se convirtiera en esta. Entonces, recordemos estas reglas que van a ser importantes. Entonces, observemos estas expresiones. Entonces, podemos ver que existe una congruencia estructural. Entonces, vamos a aprovechar eso y entonces podemos ver que esa sería nuestra congruencia estructural y entonces definiríamos nuestro P', que es importante para las precondiciones de la regla struct. Entonces podemos ahora mirar cómo podemos utilizar la regla prefix. Entonces miramos cómo esta expresión puede convertirse en esta y entonces obtendríamos nuestra Q' para utilizar en la regla struct y seguir cumpliendo las precondiciones de esta. Entonces vemos que entonces luego, como primero obtuvimos con la congruencia estructural que definimos en primer lugar, entonces definimos nuestra P' y con la utilización de la regla prefix pudimos definir nuestra Q' y entonces podemos utilizar esta expresión y entonces de manera más general obtendríamos este proceso en donde el resultado final sería este. Y acá podemos ver con mayor detalle cómo fue que se cumplieron la utilización de las reglas prefix y la regla struct para que se cumplieran las precondiciones y luego se llegara a esta conclusión en donde pudimos de nuestra expresión inicial llegar a nuestra expresión final. Entonces, también podemos observar que esto, de que a pesar de que el nombre de las etiquetas cambie y así el nombre de los canales, el resultado va a ser el mismo y podemos utilizar las reglas anteriormente mencionadas. Entonces, aquí tenemos ya con mayor detalle de que a pesar de que son diferentes, el resultado va a ser el mismo. Y entonces ahora llegaremos a nuestra tercera parte de la exposición, la técnica de bisimulación. Mi nombre es Daniel y les quiero exponer la tercera parte de nuestro trabajo sobre el cálculo de números pi. Esta vez quiero hablarles un poco sobre la técnica de bisimulación empleada pues, en el libro del profesor Varela. Para empezar, vamos a hablar sobre la equivalencia de procesos, centrándonos en la pregunta de cuándo dos procesos P y Q son semánticamente equivalentes. Vamos a decir que informalmente la bisimulación es un procedimiento en el cual se van a comparar dos expresiones de un proceso para determinar si es semánticamente equivalente con otro proceso. Esto pues lo tenemos aquí anotado en pantalla, que nos muestra que dos procesos P y Q son bisimilares si pueden imitar indefinidamente las transiciones entre sí. Lo tenemos aquí anotado como P, R, que pues es lo que denota la bisimilaridad. P es bisimilar con Q, pues P al pasar a P' con etiqueta A, pues nos va a dar que entonces existe un Q', tal que al pasar de Q a Q' con etiqueta A, pues P' va a ser bisimilar también con Q'. Tenemos otro concepto también que se llama bisimilaridad fuerte, que pues sucede cuando existe una relación binaria simétrica en las expresiones de los procesos, de modo que pues esta se puede notar así como lo tenemos en pantalla. De todas maneras, cabe aclarar que, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá en pantalla, vamos a declarar un bound name de alfa como fresh. Entonces en este ejemplo, si tomamos la intersección del bound name y le hacemos la unión con free name del proceso P y los free name del proceso Q, nos va a equivaler a 0. Esto pues va a implicar que primero, si alfa equivale a lo leído en A, entonces va a existir una Q', tal que al pasar del estado Q a Q', al leer esa entrada X, pues por el canal A,
vamos a tener que para todo U, P' va a ser bisimilar con Q' y pues en cada uno de estos procesos se van a reemplazar los valores de U con los valores de X. Por otra parte, si alfa no es una entrada, pues vamos a tener que únicamente que va a existir un Q', tal que al pasar de Q a Q' con etiqueta alfa, pues P' va a ser bisimilar con Q'. Lo anterior pues nos va a decir que P y Q son fuertemente bisimilares, y se denota o está escrito como la expresión en pantalla al final. Nos denota que P es fuertemente bisimilar con Q. Vamos a ver nuestro primer ejemplo en el que tenemos dos procesos P y Q. En el primer proceso P vamos a ver que tiene dos posibles rutas de transición: realizar la lectura de A o la escritura de B, en el canal B, perdón. Y por otra parte vamos a tener que en el proceso Q pues únicamente se puede seguir la ruta específica, pues sí, hacer la lectura de A y luego hacer la escritura en B, para luego pues llegar a nuestro cero, a nuestro estado cero. Por lo tanto pues vamos a decir que Q no puede simular a P. En particular pues no puede simular la transición de P pasa a leer A por la escritura, por lo escrito en el canal B. Por lo tanto, P y Q no van a ser fuertemente bisimilares, y esto se denota pues con la expresión que tenemos a continuación. En otro ejemplo que tenemos, vamos a tener dos procesos P y Q también, en el que en el proceso P tenemos la concurrencia entre la lectura de A o la escritura de B. Y por otra parte, en el proceso Q tenemos este operador lógico que nos describía nuestro compañero Gabriel también, en el que también se tienen dos posibles rutas de transición, que es hacer la lectura de A y luego pasar a ejecutar la escritura en B, o hacer la escritura en B y luego pasar a ejecutar la lectura en A. Y esto pues nos va a garantizar que, como por el contrario del ejemplo anterior, P va a ser fuertemente bisimilar con Q. En otro ejemplo un poco más avanzado, vamos a tener dos procesos, P1 y P2, en el que en el primer proceso vamos a realizar la lectura de la entrada X, luego vamos a ejecutar P, o tenemos otra expresión en este proceso que nos va a permitir únicamente realizar la lectura y luego pues no ejecutar nada. Y en el otro proceso vamos a tener exactamente la misma expresión, hacer la lectura de X en el canal A, luego ejecutar P, o también hacer la lectura de A, y si la lectura de X equivale a U, entonces ejecutar P. De todas maneras, si vamos a asumir que P no es fuertemente bisimilar con 0, entonces pues el proceso 1 no es fuertemente bisimilar con el proceso sub 2. Desde la transición P1 al llegar al estado 0, al tener la lectura de X por el canal A. Esto no va a poder ser simulado por nuestro proceso 2, por lo que al recibir esta entrada, pues lo que va a realizar es que si X equivale a U, pues va a ejecutar P, que no es lo que queremos, sino que se quede en el estado 0. Entonces lo que va a realizar pues es la sustitución de los valores de U por X. Y para finalizar, en este ejemplo pues vamos a tener tres procesos P, en el que se tiene la concurrencia de la lectura en A y la escritura en A. Q sub 1, que pues vamos a tener la opción en estas transiciones de primero pues hacer la lectura de A y luego la escritura de A, o al revés, la escritura de A y luego la lectura, o simplemente hacer vacío, luego tau, escrito como tau, perdón. Luego en el proceso Q2 vamos a tener que se puede hacer casi igual al proceso Q1, pero pues sin la transición vacía. De todas maneras, pues esto nos va a mostrar que P es fuertemente bisimilar con Q sub 1, pero no es fuertemente bisimilar con Q sub 2, ya que como podemos ver, la transición vacía no puede ser simulada por Q sub 2. De todas maneras, pues recordemos que en el ejemplo que vimos aquí, vamos a tener que pues son fuertemente bisimilares P y Q, a pesar de que pues están expresadas de forma diferente y con operadores lógicos diferentes,
de todas maneras pues tienen las mismas rutas de transición, por lo que son fuertemente bisimilares. En general, la bisimilaridad fuerte no es cerrada bajo la sustitución. Por ende, pues vamos a ver que esto es dado que en el en el caso de que P sea fuertemente bisimilar que Q, no podemos concluir exactamente que P sub omega sea fuertemente bisimilar que Q sub omega.